En el día de hoy me gustaría compartir un mensaje llamado Volviendo a las bases o volviendo al fundamento. Hace 2 domingos, para los que se recuerdan, hablábamos de un pasaje en el que Jesús dice o decía en la palabra, en los evangelios, que lo que cuesta seguir a Jesús o lo que costaba seguir a Jesús. Y una de las ilustraciones que Jesús ponía era precisamente una persona que iba a construir una torre, ¿no? Y Jesús decía, qué constructor que se sienta a construir una torre, primero no considera los recursos que tiene, los materiales que tiene, no sea que habiendo puesta la base o el fundamento de la torre, pues después no le quede dinero para seguir construyendo la torre, ¿no? Y le quede por la mitad o le quede así eh, sin siquiera levantarla, ¿no? Y entonces la gente que pasa va a decir, mira, el constructor este que no tuvo esa previsión, que no fue diligente, ¿no? Para saber qué dinero y qué recursos necesitaba para terminar la torre. Y incluso Jesús decía, y se van a burlar de él, porque van a decir, pues mira, lo que empezó no lo pudo terminar. Y si tomamos esta ilustración como punto de partida, lo primero que tiene que hacer un constructor, una persona que quiere hacer una torre, ¿no? Además bueno, pedir los permisos necesarios que necesita pedir, ¿no? De ver en qué terreno puede comenzar a construir una torre, porque no en todos los terrenos se pueden comenzar a construir una torre, y tener pues, los recursos, ¿no? Lo primero que tiene que hacer es construir el fundamento, las bases de la torre, ¿no? Y los que sepan un poquito de construcción saben que mientras más alta sea la torre, pues más profundos y más sólidos tienen que ser las bases y los fundamentos, ¿no? Que para cualquier constructor a levantar una torre allí en la playa sin ningún tipo de fundamento, pues a ver cuánto le dura, ¿no? Si llega la primera, pues se le cae y se le desmorona, ¿no? Por regla general, hermano, esto es aplicable, esta analogía es aplicable prácticamente a todos los aspectos de nuestra vida, ¿no? O de la vida en general, ¿no? Hace poco estaba hablando con alguien y me decía que su hija no había podido entrar a la universidad a estudiar medicina, aunque quería estudiar medicina, porque en la selectividad y en las calificaciones que saca, pues no tenía las calificaciones necesarias para estudiar medicina, las notas no le daban, ¿no? ¿Por qué? Porque medicina es una carrera muy exigente, ¿no? No cualquiera puede, no sabe sumar, entra a medicina, pues no va a poder calcular ni siquiera una dosis ni nada. Entonces, tiene que tener unas bases muy sólidas en cuanto a sus estudios para poder entrar a estudiar medicina, ¿no? El que entra a estudiar medicina y le llega las calificaciones, le llegan las notas, significa que tiene unas bases muy sólidas y que se ha esforzado bastante, que ha estudiado y que se ha ganado ese derecho gracias a sus calificaciones, a su estudio y a su esfuerzo para poder entrar a estudiar medicina, ¿no? Tiene un fundamento profundo, fuerte y sólido, por lo menos en cuanto a conocimientos y en cuanto a estudios se refiere. Y esto mismo puede aplicarse a casi todo, ¿no? Yo pensaba, por ejemplo, en el caso de los matrimonios y las familias, ¿no? Cuando queremos emprender una familia, los fundamentos deben ser profundos, no pueden ser nada superficiales. Se debe trabajar muchísimo, debe haber implicación, debe haber esfuerzo. Y fíjate las bases y los fundamentos, por ejemplo, de los matrimonios en Hollywood, ¿no? Son parejas preciosas, son parejas que tienen dinero, talentosas, famosas, con recursos, con talento, pero ya sabemos cuánto suelen durar los matrimonios de Hollywood, ¿no? Esos matrimonios súper glamorosos que, wow, mira qué bonito él, qué bonito ella, y la boda y el matrimonio, y mira la mansión que tienen. Y al final, ¿cómo suelen terminar? ¿No? Porque sus bases y sus fundamentos son superficiales, ¿no? Y lo mismo, queridos hermanos, se aplica a la vida cristiana. Comenzar a caminar una vida guiada por el Señor requiere un fundamento firme y un fundamento profundo.
Cuando el fundamento en nuestra vida cristiana es superficial, sin una base sólida, o está basada, por ejemplo, en un poco de conocimiento parcial, incompleto, cuando tenemos dudas y lagunas en nuestra vida cristiana o en la doctrina, entonces cualquier elemento que viene hace que nuestra fe se pueda tambalear, hermanos. Es allí cuando vemos creyentes, por ejemplo, que van yendo de un lugar a otro, que pierden la fe, que van de organización en organización, o que probablemente vienen a la iglesia los domingos pues por costumbre, ¿no? Porque es lo que toca. Como es domingo, pues hay que ir a la iglesia porque todo el mundo va para la iglesia, o la mayoría de las personas, y es lo que toca, ¿no? Como para cumplir la cuota, ¿no? Con Dios y por si acaso, ¿no? Para que no vaya a ser que se moleste y me castigue, ¿no? Pero por costumbre, ¿no? O porque en la iglesia se siente bonito, porque los hermanos me tratan bien, y en la iglesia pues me siento bonito así por dentro y tal, entonces, vale, pues vengo a la iglesia, ¿no? O porque todos son muy amables, entonces ahí vemos a personas que van de organización en organización e incluso caen en organizaciones, sectas, que son destructivas hasta el punto de que su vida es destruida o es por lo menos bastante afectada a él y a su entorno, ¿no? A esta persona y a su entorno. Y por eso he decidido o me gustaría dedicar algunos domingos a, sobre todo de este año, ¿no? A revisar algunos de los fundamentos de nuestra fe cristiana. Porque a veces solemos predicar cosas, son muy bonitas y es siempre palabra de Dios y estoy seguro que el Señor habla, pero muchas veces necesitamos regresar a los fundamentos, regresar a las bases, ¿no? Y porque es importante, porque en ese fundamento es que se erige, es que se levanta nuestra vida cristiana y tenemos que tener bases y fundamentos sólidos. Hebreos capítulo 5, versículo 12. El autor de la carta a los hebreos le dice esto precisamente a los hebreos. Recordemos que el autor de los hebreos le escribía a personas que eran hebreas, ¿no? Que eran judías, ¿no? Y en el capítulo 5 del versículo 12 dice lo siguiente, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido, ¿no? El autor de la carta a los hebreos comienza diciendo, a mí me gustaría compartir las profundidades de las verdades, de la doctrina del Evangelio y de Jesucristo, pero me encuentro con un problema con vosotros. Y así se está dirigiendo a los hebreos. Les dice, aunque hay muchísimo que hablar, no puedo hablar de estos con vosotros porque sois tardos para oír. Eso lo dice el versículo anterior. Sois tardos para oír. Entendiéndose como tardos para oír, lo siguiente. Allí cuando la palabra dice tardos, en el griego original es la palabra notors, que quiere decir lento, perezoso, embotado, aburrido. Entonces imagínate que vas a una conferencia a a la 1 de la madrugada, después de trabajar un día. Es una conferencia que dura 4 horas, ¿no? De una persona que habla todo el tiempo así, de una manera monótona y sin hacer pausas, ¿no? Y aparte, habla de un tópico que no te interesa absolutamente nada, ¿no? Las 18 formas de hacer ganchillo y ahorrar lana en el intento. No lo sé, lo primero que se me ocurre, ¿no? Y ¿cuánto tiempo podemos pasar nosotros con la atención despierta allí? Pues un poco más o menos es, allí podemos poner este adjetivo que el apóstol o que el autor del libro a los hebreos utiliza, notros, ¿no? Quiere decir, pues, aburrido, embotado, lento, perezoso. Y esa era la actitud
que tenían los hebreos a quien estaba dirigida esta carta, una actitud de apatía, de desdén, en general de poco interés ante las cosas de Dios, ¿no? Y lo que hemos podido leer, ¿no? Dice que con todo el tiempo que ellos tienen conociendo la Escritura, imagínate, eran judíos, conocían bien el Antiguo Testamento y ahora habían conocido también la verdad del Evangelio de Jesucristo, porque allí en eso se estaba refiriendo el que escribía la carta y les estaba diciendo, con todo el conocimiento que ustedes tienen, deberían ser ya maestros, pero no puedo tratarlos como maestros. E incluso dice que tienen necesidad ustedes, primero que les recuerden, que les enseñen las cosas básicas, las cosas elementales. ¿Por qué? Porque si no, no podemos ir más adelante como creyentes. No les puedo entregar verdades más profundas porque no las van a poder digerir. Y les pone más adelante un ejemplo acerca del niño. Les dice, como a un niño pequeño, no les puedo dar una comida contundente. Imagínate darle a un niño de pecho un plato, ponerle ahí un plato de, qué sé yo, su churrasco con morcilla y patatas alioli. Nada, no se lo va a poder comer. Al niño hay que darle lechita, porque si no, no va a poder digerir. Le va a caer súper mal e incluso lo vas a matar, ¿no? Porque es tanto lo que no lo va a poder aceptar. Y así la carta a los hebreos trata a los hebreos y le dice, pues no, tengo que tratarlos como niños y darles lechita, darles los rudimentos, pero dárselo con cucharita, porque no vais a poder digerir, perdón, las grandes verdades del Evangelio, ¿no? Entonces tenemos que volver muchas veces a los rudimentos, a las bases, a lo básico, a las bases de la fe. No les podemos enseñar cosas profundas, ¿no? Y hay una palabra que me gustaría que basásemos ahora en esta primera aproximación que me gustaría hacer de las bases de la fe, que está en la carta del apóstol Pablo a Tito. Le escribe a Tito, vamos a irla buscando, ¿no? Es una de las cartas que el apóstol Pablo escribe a Tito y que encierra una verdad doctrinal que a la vez es uno de los rudimentos principales de nuestra fe, sino el principal. Y me gustaría que juntos pudiésemos revisar esto. Tito, le voy a dar un rato para que lo consigáis, porque es cortita la carta. ¿Mm? Tito capítulo 3. Tito 3, versículos del 4 al 7. Dice de la siguiente manera, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, versículo 5, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. ¿Ven? Esta epístola, esta carta fue escrita por el apóstol Pablo y se la dirigió a un discípulo suyo, a un hijo espiritual suyo llamado Tito. De Tito tenemos poca información y pocas referencias en la palabra del Señor. Sabemos que era un amigo de Pablo, sabemos que era discípulo e hijo espiritual de Pablo, sabemos que ayudaba a Pablo llevando las cartas que él escribía a diferentes iglesias, sabemos que ayudaba a Pablo a amonestar, a animar y a corregir diferentes iglesias en las que iba. Pablo le decía, pues anda a esta iglesia y que hay este problema y dale esta palabra pues de mi parte o llévale esta carta de mi parte. Y otra cosa que sabemos de Tito es que Tito no era de origen judío, era de otra nacionalidad, pero no era hebreo. Son las pocas cosas que podemos saber de Tito. Y en el capítulo 3, Pablo comienza hablándole a Tito y recordándole cómo éramos nosotros. Pablo se incluye él mismo, lo podemos leer unos versículos antes, cómo éramos nosotros antes de conocer al Señor.
Y empieza a decir, pues, ¿cómo éramos nosotros? Pues odiábamos a todo el mundo nos odiaba a nosotros, éramos mentirosos, éramos pendencieros, decíamos mentiras, le metíamos patadas a la gente, hacía un montón de cosas. Lo podemos leer allí, ¿no? Y llega en el versículo 4 un punto de inflexión, que es donde me gustaría que nos centrásemos nosotros. Versículo 4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, lo podemos dejar de momento hasta allí. Hasta allí hace referencia a un hecho que nosotros tenemos que tener bien claro. En la palabra del Señor, en toda la Biblia, vemos cómo se manifiesta el amor de Dios por el hombre, pero ese amor se concentró de una manera muy especial en un hecho particular en la historia que tenemos registrado también en las Escrituras. Cuando la Biblia dice, se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres. ¿Qué hecho creéis vosotros que el apóstol Pablo está refiriéndose allí? Cuando abrió el Mar Rojo, por ejemplo. ¿Cuándo? La muerte de Jesús. Allí se concentra, allí se consuma todo el amor de Dios y se demuestra y fue tan impresionante eso que ocurre allí que incluso hay una división en la historia, bueno, por el nacimiento, pero se produce un trastorno en la historia de la humanidad y en el mismo ámbito espiritual, ¿no? Y el apóstol Pablo se refiere a la manifestación de la bondad de Dios, nuestro Salvador, ¿no? Es la manera en cómo se manifestó el amor de Dios para con los hombres. Ese hecho es el que produce en aquellos quienes creen en él, ¿qué? Lo dice los siguientes versículos, la salvación, la salvación. Y vamos a hablar un poquito acerca de la salvación. ¿Qué es la salvación? ¿O la salvación de qué? De que no, de que somos salvos nosotros, ¿no? Tenemos que ser salvos de algo, ¿no? Si tú lees un libro de teología, hay capítulos completos que hablan solamente acerca de la salvación. Y una rama de la teología, ¿no? Se llama la soteriología. Eso es lo que se refiere a la salvación, ¿no? Y pues hay tela para cortar interminable, ¿no? Otro día podemos hablar un poquito específicamente de la salvación, pero podemos resumirlo en la salvación como el perdón de los pecados y la restitución de la relación perdida con Dios del hombre por culpa del pecado, ¿no? Entonces, esa relación restituida no solamente nos garantiza un lugar allí en el cielo, ¿no? Que nosotros pues hemos creído en Dios que vamos al cielo, sino que forma un paquete que también nos funciona aquí como creyentes en la tierra, en donde podemos nosotros asirnos, agarrarnos de las promesas del Señor y podemos tener la fe y la confianza de que el Señor camina con nosotros todos los días del mundo, desde el momento en que creímos en Él hasta cuando vayamos en su presencia y estemos en toda la eternidad con Él. Podemos disfrutar de su bendición. ¿Por qué la palabra salvación? Porque la palabra salvación indica que se nos salva de un castigo. ¿Cuál era el castigo? El que correspondía al pecado. La Biblia dice que el castigo era la muerte y nosotros hemos sido salvados de la muerte. Hemos pasado de muerte a vida. Dice la palabra, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Es una de las grandes paradojas que salen en la palabra, pero lo creemos como creyentes, porque creemos en el Señor y la muerte ya nos enseñoreará más de nosotros, ¿no? Vivimos eternamente. No, ya no tenemos ese castigo que es la muerte, porque el castigo lo llevó otro por nosotros. Fue Jesús, el que lo llevó por nosotros, ¿no? Versículo 5. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Este versículo es uno de los tantos pasajes, ¿no?, que nos hablan acerca de la salvación por medio de la fe. Y esto es uno de los puntos claves
que me gustaría, si nos llevamos claro y recordamos esto en esta mañana, pues yo me doy por contento, ¿no? La salvación por medio de la fe. Y dice que el Señor nos ha salvado a nosotros, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, es decir, como seres humanos, nosotros somos capaces, tenemos cierta capacidad de hacer cosas buenas, ¿verdad? Podemos hacer cosas buenas, ¿no? Incluso justas por nuestros propios medios. Podemos llegar con un poco de dedicación, con un poco de buena voluntad, podemos ayudar a otras personas, podemos hacer cosas, obras y acciones que sean justas, lo podemos hacer. Aún siendo nosotros, y esto tenemos que tenerlo claro, aún siendo nosotros malos, que lo somos. Yo no sé si tú has visto alguna vez un niño de 2 años, de 3 años, que le das, no sé, un caramelo pequeño y al otro niño le das un caramelo grande o no le das caramelo. No sé si tú lo has visto teniendo reacciones de envidia, de rabia. Pero que es un niño pequeño, inocentico, pobrecito, qué bonito. Pues ahí tenemos un niño que tiene una semilla en donde se le aflora la rabia, la envidia, la pelea, porque lo llevamos en nuestro ADN, somos malos, tenemos que reconocerlo. Pero aún siendo malos, por, con un poco de buena voluntad, somos capaces de hacer cosas buenas. Muchas veces podemos deponer nuestro egoísmo y ayudar a otras personas. Y ayudar a las personas que necesitan, ayudar a los pobres. Eso lo podemos hacer nosotros. Y lo hacemos, de hecho lo hacemos, ¿no? De hecho incluso podemos obedecer a nuestros padres, podemos obedecer incluso a Dios y los mandamientos con un poco de buena voluntad. Mal que bien, no lo vamos a llegar a hacer por completo, pero sí que podemos ir encaminados y podemos decir, pues me esfuerzo en ser una buena persona, en ser una persona de una moral pues más o menos allita. Si se me ocurre decir una mentira, pues no la voy a intentar decir, no voy a robar y poder ser personas más o menos buenas y hacer obras justas de justicia. Pero el versículo 5 nos dice que aunque como seres humanos somos capaces de hacer hasta cierto punto acciones buenas de justicia, no son estas las que nos salvan. Y eso lo tenemos que tener clarísimos como creyentes porque forma parte de nuestra base y de nuestros rudimentos en nuestra fe. Imagínate que alguien por un momento va al cielo. Vamos a imaginarnos esto. Alguien muere y va al cielo, ¿no? Y en la entrada del cielo, pues viene Dios a su encuentro. Pues no puede pasar todavía, sino que está aquí la, la reja allí, está San Pedro ahí con las llaves y no te dejo pasar. Viene Dios allí y se encuentra con esta persona, ¿no? Y el muerto le dice, pues yo quiero entrar aquí al cielo, porque él se asoma allí a la reja y ve un cielo maravilloso, ve que hay un buffet libre que no se acaba nunca, ve que hay, las personas no tienen enfermedad, no tienen sufrimiento, no tienen dolor, no tienen ningún tipo de molestia, sino que están todo el tiempo felices y contentos. Yo quiero eso, dice, yo quiero entrar. Y Dios le dice, ¿y por qué crees tú que yo te debo dejar entrar aquí? Y la persona le dice, pues yo he sido una persona buena, yo he sido una persona que he hecho méritos para entrar. Yo he obedecido a mis padres, yo no he robado nunca, yo no he dicho nunca mentiras, alguna piadosa por allí, blanquita, de vez en cuando, pero por lo general ninguna mentira gorda así fea. Yo me he portado bien, he sido fiel a mi esposa o mi pareja, he sido bueno con mis hijos, he pagado todos mis impuestos, he ayudado al pobre, he ayudado al necesitado. Yo creo que yo me merezco entrar. Dios le dice, vale, todo eso que tú me dices está muy bien y yo te aplaudo porque te has esforzado y porque has hecho cosas buenas y justas. Eso es muy bonito, eso es maravilloso. Hay gente que no toma esas decisiones y hace cosas mucho más malas de las que tú has hecho. Y yo te aplaudo por eso. Pero hay un pequeño detalle que estamos pasando por alto. Mi único hijo
mi único hijo, se hizo hombre, fue humillado, fue escupido, fue torturado y asesinado en una cruz como el peor de los criminales, siendo inocente, siendo el único ser justo sobre la tierra. Y todo eso lo hizo para que tú pudieses entrar aquí, a donde tú quieres entrar. Entonces, tú me estás diciendo que tú mereces entrar por las cosas buenas que tú hiciste. ¿Para qué entonces yo mandé a mi hijo para que sufriera de esa manera si tú eras suficiente para poder entrar aquí? ¿De qué valió todo el sacrificio de Jesús? El versículo 5 deja claro que no es por obras de justicia que hubiésemos podido hacer, sino por su misericordia, dice la palabra. No porque mereciéramos, no porque lo mereciéramos, sino porque en su amor Él decidió darnos ese regalo, aunque no lo mereciésemos, sin merecerlo. Básicamente, porque nada, ninguna de las cosas buenas que hubiésemos podido hacer en esta vida hubiese sido suficiente para ganar el favor de Dios. Es así, eso es rudimento de nuestra fe. Y el Espíritu lleva al apóstol Pablo a escribir estos tres elementos, que aunque son tres cosas, forman parte de un solo paquete que nosotros conocemos como la gracia, ¿no? El primer elemento que vemos en el versículo 5 es su misericordia. ¿Por qué nosotros podemos disfrutar de ese perdón, de esa salvación y de esa relación con Dios? Por su misericordia, ¿no? Y lo que tiene la misericordia, aunque sea complicado en admitirlo, lo que tiene la misericordia es que la misericordia es unilateral. La misericordia lo tiene la persona que puede tener misericordia, ¿no? Tú no puedes hacer nada para que otra persona tenga misericordia, tenga compasión de ti. Sí, puedes dar lástima, puedes poner cara de perrito regañado, puedes decirle, por favor, rogarle, por favor, ten misericordia de mí. Pero al final, el que tiene misericordia porque decide tener misericordia de esa persona. Al fin y al cabo, si hay una persona que tiene derecho sobre tu destino, es cosa de él tener misericordia o no tener misericordia. Pero hay algo que a mí me parece maravilloso acerca de la misericordia. ¿Sabes? La misericordia está ligada a algo que se llama empatía. Y cuando alguien ha sufrido mucho, yo no sé, ponte en el lugar de una persona que tú sepas algún sufrimiento que tú hayas pasado, una cosa muy dura que te haya pasado en tu vida. Cuando tú ves a una persona que está atravesando ese mismo sufrimiento, hay un nexo que te une a esa persona. Hay una empatía. Tú no, o sea, tienes que tener un corazón de piedra asqueroso para no sentirte de verdad, tener compasión y tener misericordia y no tener empatía con esa persona y por lo menos hacer algo que aunque no puedas hacer nada, por lo menos una oración, un abrazo, llegar allí y decirle, pues te entiendo porque yo pasé por allí, porque he pasado por allí, porque sé lo que tú pasas, porque sé lo que estás atravesando en ese momento. He sufrido lo mismo que tú has sufrido y eso mueve la compasión, por lo menos de las personas. Y yo le doy gloria al Señor que no tenemos un Dios que se quedó allá arriba en su trono cuando podía haberlo hecho, sino que se encarnó, dice la palabra, se hizo hombre para sufrir como uno de nosotros, para padecer como uno de nosotros. Isaías capítulo 53, versículos 3 al 5, es una profecía acerca de Jesús. Isaías 53, 3 al 5, el libro del profeta Isaías, dice, despreciado. ¿Alguna vez te has sentido despreciado? A mí me ha pasado. Pues Jesús fue despreciado, desechado entre los hombres. ¿Alguna vez te has sentido desechado de entre los hombres? Pues Jesús fue desechado
entre los hombres, varón de dolores. ¿Alguna vez te ha dolido algo? ¿Has tenido un dolor por algo? Pues este señor es varón de dolores. O sea, es experimentado, dice la palabra aquí, en quebranto, en quebranto. O sea, no es que me dolió aquí el lumbago una vez en mi vida, no, experimentado en quebranto. Pues el hombre se graduó como en dolor, en quebranto. Dice, sigue diciendo, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Algunos de nosotros nos hemos sentido menospreciados alguna vez. O sea, a mí me pasó un montón de veces. No quiero dar detalles, pero seguramente a todos nos ha pasado en mayor o menor medida. No lo estimamos. Aún su creación no lo estimó. Dice el versículo 4, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él, versículo 5, herido fue por nuestras rebeliones. Esto es lo que sufre Jesús en su carne por nosotros, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Gracias a que Él llevó ese castigo, nosotros tenemos paz para con Dios y por su llaga fuimos nosotros curados. Yo te quiero preguntar, ¿qué otra deidad conoces tú? ¿Qué otra religión conoces tú donde el Dios o el representante principal de esa religión diga, mi misericordia para con el hombre no es meramente teórica? Tiene una base empírica porque la he vivido en primera persona. Yo sé lo que es sufrir como ellos. Lo he sabido en mis propias carnes. Sé lo que significa sufrir. Sé lo que significa ser desechado. Sé lo que significa ser menospreciado. Convertirme en una llaga ambulante por amor a ellos. Capítulo 4 de Hebreos, versículos 15 y 16. Es un versículo maravilloso, un pasaje maravilloso que nos resume lo que hemos acabado de decir. Hebreos 4, 15 y 16 dice, porque nosotros no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino un sumo sacerdote que fue tentado en todo según nuestra semejanza, porque era igual que nosotros, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para poder ¿qué? Alcanzar misericordia. ¿Por qué? Porque Él sabe, porque Él padeció, porque no se lo contaron, porque Él no dijo, bueno, como yo soy Dios Todopoderoso, yo puedo saber lo que tú sientes, hijo. No, 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 no. Él dijo, pues yo voy y me convierto en uno como tú y sufro como uno como tú para que yo pueda compadecerme realmente por tu sufrimiento y alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. La salvación, querido hermano, es por su misericordia. Y gracias a esa misericordia que el Señor sufre por nosotros, se puede identificar y puede tener esa empatía con nosotros. Y en segundo lugar, dice Tito en el capítulo 3, por el lavamiento de la regeneración. Y en este punto es curioso porque hay interpretaciones que dice que que el Pablo, está hablando aquí acerca del bautismo en aguas, ¿vale? Porque utiliza la palabra, en el original, dice lavamiento, ¿no? Utiliza la palabra baño, o quiere decir, que en el griego quiere decir también lavado con agua. El lavado con agua de la regeneración. La palabra que se utiliza en el griego original para decir regeneración es la palabra paligenesia. Paligenesia, ¿no? Y la primera pues, es una palabra compuesta, palín y génesis. Pali es como decir otra vez. De hecho, es una palabra que sale muchísimo en los evangelios. Cuando Jesús dice, otra vez os digo tal cosa, otra vez os digo, otra vez os enseño, ese otra vez es palin. Cuando Jesús dice, palin os digo, palin tal cosa, se utiliza muchísimo en el evangelio. Quiere decir otra vez, ¿no?
Y Génesis, sabemos lo que significa, ¿no? Génesis significa el principio, lo que ocurrió desde el principio, ¿no? También se utiliza para decir, pues, lo que se genera en ese momento, de Génesis, de generación, ¿no? Entonces, esa palabra paligenesia significa principio, comienzo, nacimiento, otra vez, ¿no? Yo no sé si alguna vez has tenido problemas con tu móvil o con un ordenador o con un portátil, que hagas lo que hagas, no te funciona como antes, ¿no? Entonces, te dicen, pues mira, instálale este programita, que con este programita pues hace una limpieza y tal, y bueno, y algo parece mejorar, ¿no? Y con el móvil también, pues se te mete algo así, se te instaló un programa que tal, y a mí, por ejemplo, el mío, yo le doy al botón de encender y dura como 10 segundos para arrancar, ¿no? Entonces, no sé qué le pasa, ¿no? Entonces, y le podemos instalar cosas y le doy a hacer limpieza y tal, y qué sé yo, pero mejora un poquito, pero todos sabemos que si queremos tener el móvil como nuevo, o el portátil, o el ordenador como nuevo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? El famoso botoncito, restaurar a los valores de fábrica. Entonces lo hacemos allí, sí es verdad. Se nos desaparece todo lo que tenemos, aunque ahora hay maneras de cómo respaldarlo, ¿verdad? Pero el teléfono vuelve como nuevo. Y fue, mira como antes, rapidito, qué bonito. Y el Windows igual. Mira cómo va el Windows volando. Mira cómo va el ordenador. Tal como al principio, porque ya hemos barrido con toda la basura y con toda la cosa que estaba allí y hemos podido formatearlo, ¿no? Eso es lo que significa el paligénesis, o la paligenesia, ¿no? Es un borrón y cuenta nueva, ¿no? Es restauración al estado inicial, o en este caso un estado inicial nuevo, limpito, para seguir haciendo las cosas, ¿no? En el lenguaje teológico normalmente se utiliza para regeneración un sinónimo que es nuevo nacimiento. Ese es la regeneración, el nuevo nacimiento, nacer de nuevo. De hecho, pues así lo podemos encontrar en algunas traducciones o en algunas versiones de la Biblia. Nosotros creemos, los cristianos evangélicos, creemos que el bautismo es una representación simbólica de este nuevo nacimiento. La Iglesia Católica Romana interpreta que se necesita este bautismo para producirse la regeneración. Es decir, para que pueda haber regeneración, se tiene que bautizar. Por eso es que la Iglesia Católica bautiza a los niños, porque para poder cumplir este ciclo de salvación, pues los chiquitos tienen que regenerarse internamente. Por si acaso les pasa algo, pues van a ir al cielo, pues tienen la salvación, ¿no? Nosotros entendemos que forma parte de la fe que se deposita en Jesús. Si nosotros leemos Primera de Juan, capítulo 5, versículo 1, Primera de Juan 5:1, dice lo siguiente: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, ¿quién cree aquí que Jesús es el Cristo? El Mesías, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, es decir, todo aquel que ama a las demás personas a las que Dios engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Nosotros amamos a los hijos de Dios porque creemos que Dios también los ha engendrado. Entonces, ¿cuál es la condición para nacer de Dios? Creer que Jesús es el Cristo, es el Mesías. La regeneración o nuevo nacimiento es un cambio que se produce internamente en el corazón de la persona, una obra que el Señor realiza en cada persona, transformando su ser moral y su ser espiritual internamente. Particularmente, yo creo que no hay agua, por muy bendita que sea capaz de producir ese efecto, ¿no? Es una obra sobrenatural que se realiza en el interior del hombre. Es por compasión, es por misericordia, es por la obra que Dios hace dentro de cada uno, volviendo a crear un ser nuevo. Y una vez que tenemos un ser nuevo, necesitamos ser cada día que pasa renovados. Y aquí entra
un elemento que es importantísimo, clave, crucial para la vida del creyente, que es el regalo que Dios nos deja después que Jesús asciende al cielo, y es el Espíritu Santo. Dios en nosotros, Dios por nosotros en el Antiguo Testamento, Dios con nosotros cuando está Jesús, y Dios en nosotros cuando entra el ministerio del Espíritu Santo. La tercera parte que habla aquí en la carta a Tito es la renovación del Espíritu Santo. Es el tercer elemento. Es un elemento imprescindible porque completa el nuevo nacimiento. Se refiere, la palabra en original griego para decir renovación, se refiere a un nuevo desarrollo, un proceso en que entra como protagonista principal el Espíritu Santo. Para concluir, quiero que leamos 2 Corintios capítulo 4, versículo 16. 2 Corintios 4, 16. Dice, por tanto, aquí el apóstol Pablo le escribe a los corintios y les dice, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior, ¿cuál es el hombre exterior? Pues la carne, aquí la piel, nuestras cabezas, nuestro torso, nuestras piernas, se va desgastando porque nos vamos haciendo viejos y nos vamos desgastando. Eso es una cosa de la cual no nos podemos correr ni no nos podemos escapar nunca en la vida. El hombre interior, no obstante, se renueva de día en día, y esto lo hace gracias a la obra del Espíritu Santo. Eso es lo que nos mantiene a nosotros en relación con el Señor. Y vamos a concluir leyendo el pasaje de Tito que leímos al principio, Tito 3, versículos 4 al 7. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, la obra redentora en la cruz del Calvario y su amor para con los hombres, nos salvó. Ese es el elemento que nos salva a nosotros, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, que las podemos hacer, porque podemos disfrazarnos de buenos algunas veces y lograr hacer cosas justas y cosas buenas, pero esto no es lo que nos salva, sino su misericordia, dice, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Espíritu Santo que el Señor derramó en nosotros abundantemente, qué precioso, abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. La herencia que tenemos nosotros gracias a esa salvación que adquirimos, no por obras ni por ninguna cosa buena que pudiésemos hacer, sino por la misericordia, por el nuevo nacimiento y por la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo, eso nos trae como herencia que podamos participar de esta vida eterna que el Señor nos regala. Amén, queridos hermanos. Qué hermoso es el Señor, amén. Señor, te damos gracias por tu palabra.